Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 10ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. En el programa de hoy vamos, en primer lugar, a explorar un par de ideas de Herbert Marcuse en su libro Eros y civilización, hablando de la sexualidad, de la libertad sexual y social, enfocándonos en su interpretación de la represión como un fenómeno social y político que limita esa libertad, a diferencia del concepto freudiano de represión, que permite canalizar energía libidinal hacia los famosos fines civilizatorios, digamos. Para ello me apoyaré en un pequeño fragmento de ese libro, de Eros y civilización, que os leeré en esta primera parte. Yo humildemente tengo ciertas reservas hacia las críticas que Marcuse hace a Freud y defiendo un poco más la visión freudiana de que la represión, al ayudarnos a dominar nuestros impulsos, fomenta una libertad que va más allá del mero deseo individual y de la realización individual. Finalmente, plantearemos una reflexión sobre ese dilema de una libertad sin restricciones o una libertad alcanzada a través de hacer lo que se debe, una posición un poco más deontológica. Interesantísimo, un tema súper potente. En la segunda parte exploraremos una polémica muy fuerte que tuvo el filósofo Slavoj Žižek, el filósofo esloveno Slavoj Žižek, a razón de sus críticas a todo el tema del movimiento woke, colectivos LGTBQ+, de colonialismo, etc. Todo ello dentro de un ámbito de nuevas izquierdas, claro, siendo él un autor que se sitúa ideológicamente muy a la izquierda. Y trataremos también cuál es la explicación a esas críticas que hacía él, que tiene una profundidad que yo creo que no todo el mundo entendió, no todo el mundo llegó a entender. Y al final, pues como siempre, pasaremos a esos agasajos culturales, una cita de un libro, una recomendación de una pieza musical, una película, etc. Venga, vamos allá. Bien, os voy a leer un fragmento del libro Eros y civilización de Herbert Marcuse, que es un texto canónico sobre las intersecciones entre psicoanálisis y política. Marcuse ensayó una suerte de síntesis de psicoanálisis y marxismo que yo no suscribo. Él, al intentar fusionar psicoanálisis con marxismo, busca explorar cómo los impulsos y represiones individuales se reflejan en la estructura de la sociedad. Personalmente, su propuesta política no encaja con mi visión, pero creo firmemente en la importancia de leer a autores con quienes no coincidimos. Hay un valor en la discrepancia, como sabéis. Uno puede descubrir enfoques, referencias y planteamientos inesperados que expanden nuestro entendimiento y nos invitan a reconsiderar nuestras propias ideas, nuestras propias posturas. Yo hoy quiero compartir con vosotros no solo una lectura de Marcuse, sino una reflexión sobre un concepto crucial en su obra, que me parece fundamental. Cómo entiende él la represión y cómo la relaciona con el desarrollo de la libertad. Es algo que, estemos más o menos de acuerdo, nos puede servir para reflexionar sobre ese tema. Vale, antes de seguir voy a leerla entonces. A ver, tengo aquí el libro. Dame un momentito. Dejadme que vea para no coger algo muy largo. Bueno, no tenemos prisa. Sí, voy a leer esto. Es como más o menos una página y media. Bien, dice... Fijaos qué cosa más interesante, ¿eh? Puesto que la dimensión del día de trabajo es, en sí misma, uno de los principales factores represivos impuestos sobre el principio del placer por el principio de la realidad, la reducción del día de trabajo hasta un punto en el que la mera cantidad de tiempo de trabajo ya no detenga el desarrollo humano es el primer requisito para la libertad. Tal reducción por sí misma implicará casi seguramente un considerable descenso en el nivel de vida prevaleciente, hoy en los países industriales más avanzados. Pero la regresión a un nivel de vida más bajo, que el derrumbe del principio de actuación traería consigo, no milita contra el progreso dentro de la libertad. El argumento que condiciona la liberación a un nivel de vida más alto sirve demasiado fácilmente para justificar la perpetuación de la represión. Esto es un tema muy potente. La definición del nivel de vida en términos de automóviles, televisores, aeroplanos y tractores es la del principio de actuación misma. Más allá del mando de este principio, el nivel de vida será medido con otro criterio, el de la gratificación universal de las necesidades humanas básicas y la liberación de la culpa y el temor, tanto lo internalizado como lo externo, lo instintivo como lo racional entrecomillado.
Aquí pone una cita, dice: la verdadera civilización no consiste en el gas, el vapor o las plataformas de ferrocarril. Consiste en la reducción de los rastros del pecado original. Es una cita de Baudelaire. Esta es la definición del progreso más allá del mando del principio de actuación. Esto que acabo de leer hasta ahora es prácticamente el resumen de qué va el libro, de qué va este libro en total. Es un libro de 200, casi 250 páginas, casi el resumen es ese. Voy a seguir un poquito más con la cita. Bajo condiciones óptimas, la superioridad en la civilización madura del bienestar material e intelectual sería tal que permitiría la gratificación sin dolor de las necesidades, y la dominación ya no impediría sistemáticamente tal gratificación. En este caso, la cantidad de energía instintiva dirigida todavía hacia el trabajo necesario, a su vez completamente mecanizado y racionalizado, aquí tiene ese tinte suyo materialista y marxista, ¿no?, sería tan pequeña que se derrumbaría al dejar de estar sostenidas por fuerzas exteriores, una gran área de contenciones y modificaciones represivas. Consecuentemente, la relación antagonista entre el principio de placer y el principio de la realidad sería alterada en beneficio del primero. Eros, los instintos de vida, serían liberados hasta un grado imprecedente. Vale, voy a seguir un poco más. ¿Significaría esto que la civilización explotaría y regresaría al salvajismo prehistórico, que los individuos morirían como resultado del agotamiento de los medios disponibles de gratificación y de su propia energía, que la ausencia de la necesidad y la represión agotarían toda la energía que puede promover la producción material e intelectual en un nivel más alto y en más larga escala? Esta pregunta que hace es una especie de acusación, una acusación que él espera que se le haga y que trata ahora de responder. Es una acusación que es muy legítima, es una acusación que yo me encuentro con mucha frecuencia y que, bueno, la respuesta que da Marcuse no encaja exactamente con lo que yo humildemente propondría, no estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta es súper pertinente, súper pertinente. Podéis, bueno, lo bueno de estas redes de Spotify o YouTube, donde estéis escuchando esto, es que podéis darle para adelante, para atrás y escucharlo las veces que haga falta. Y además de que podéis leer el libro, lógicamente, que es un libro estupendo. Sigo un poquito más. A esa pregunta que él hace, dice: Freud responde afirmativamente. Su respuesta se basa en su aceptación más o menos silenciosa de una serie de suposiciones, que las relaciones libidinales libres son esencialmente antagonistas a las relaciones de trabajo, que la energía tiene que ser extraída de las primeras para instituir las segundas, que solo la ausencia de la gratificación total sostiene la organización social del trabajo. Y yo, perdón que lo añada aquí, yo en este caso estoy con Freud, estoy más de acuerdo con Freud, con la alternativa que propone Marcuse. Yo creo que sí hace falta eso, pero bueno, luego lo desarrollaremos en el episodio. Sigue. Inclusive bajo condiciones óptimas en la organización racional de la sociedad, la gratificación de las necesidades humanas requerirá trabajo, y este solo hecho reforzaría la restricción instintiva, cualitativa y cuantitativa, y por tanto numerosos tabús sociales. Sin que importe cuán rica sea, la civilización depende del trabajo firme y metódico, y por tanto del desagradable retraso de la satisfacción. Todo esto que está diciendo ahora es la visión de Freud. Él está resumiendo la visión de Freud, a la que él se opone. Puesto que los instintos primarios se rebelan por naturaleza contra tal retraso, su modificación represiva permanece, por tanto, como una necesidad de la civilización. Bien, hasta ahí la cita. Es un libro, como podéis ver, súper denso, no en el mal sentido, denso en el sentido de difícil de leer, etcétera, sino que ofrece una gran cantidad de información y de una reflexión profunda, tanto de su propia propuesta como de las propuestas freudianas, que nos las recuerda y nos las da. A veces nos las da masticadas, a veces un poco demasiado masticadas, diría yo. Pero bueno, muy bien. Entonces, vuelvo a mis notas. Marcuse intentó reinterpretar el concepto de represión propuesto por Freud, aplicándolo a un contexto más amplio y social. Lo acabamos de ver ahora. En la teoría freudiana, la represión es la forma en que nuestra psique gestiona los impulsos inconscientes que serían incompatibles con las normas y restricciones de la sociedad. Para Freud, esa represión no es necesariamente mala. Es un mecanismo que nos permite transformar la energía libidinal en creatividad, en cultura, trabajo y, pues en última instancia, civilización, ¿no? Ahí tenemos los famosos textos de Freud sobre la
el malestar en la cultura, ¿no? El proceso civilizatorio y sus relaciones libidinales. Marcuse, por su parte, toma esta idea y la expande. Él sugiere que no solo los individuos, sino toda la sociedad está sometida a una represión estructural que deriva de instituciones y relaciones de poder que limitan nuestra libertad. Yo hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Esta represión social sirve, según él, para perpetuar sistemas de alienación y desigualdad. También es cierto. El problema muchas veces de todo esto es que hay análisis. Me pasó con este libro de Marcuse, me pasó con otros. En general, toda esa escuela y la escuela de vinculación marxista psicoanalítica, hay muchas veces que parece que están como rodeando, rozando la verdad, o lo que para mí sería algo un poco más correcto, pero no llegan del todo. Es como que están orbitando muy cerca, están muy cerca de dar con el clavo, pero las soluciones que acaban proponiendo muchas veces pasan por supuestas fases intermedias coercitivas y de violencia para llegar a un momento ulterior ideal, pero que yo creo que no se pasa de ahí, y lo hemos visto. Y muchas de esas propuestas, como ya sabemos, se ensayaron el siglo pasado y no han funcionado. Yo creo que muchas veces los diagnósticos no están mal, pero la manera de llegar es otra. O sea, que de ahí podrían venir ciertas críticas, pues eso, a visiones liberadoras, como podría ser el marxismo, el liberalismo, etc. Muchas veces el problema suele ser la solución, ¿no? Y la manera de llegar allí. Pero bueno, aquí los ponemos todo porque es importante leer a todo el mundo y coger ideas de todas partes. Entonces, pues eso, decía que esa represión social sirve, según él, para perpetuar sistemas de alienación y desigualdad, y de esa forma Marcuse plantea que la represión, lejos de ser solo un asunto individual, también es un fenómeno político. Y es cierto, ya digo, yo ahí estoy de acuerdo, es un fenómeno político. Pero aquí viene mi crítica. Es un fenómeno político en tanto en cuanto el poder político, las estructuras estatales y coercitivas se nutren, las estructuras estatales y digamos, la rama corporativista de ese crony-capitalismo que sufrimos hoy en día, etc., ¿no? O sea, toda esa estructura, ¿no? Se sirven de algún modo de ese elemento de represión civilizatoria del que estábamos hablando, que desarrolló Freud, utilizándolo para su propia causa. Hablando en plata, por un momento, por si hay alguien que se pierde en estos términos, con estos términos, como sería normal, alguien que no sea lector o lectora de literatura psicoanalítica, etcétera, que no esté muy al tanto, pues puede que se pierda. Pero por eso voy a hablar en plata ahora un momento para que se entienda mejor. Vendría a ser que al haber mucha gente con una especie como de daddy issues, con problemas o configuraciones, no problemas, sino configuraciones psicológicas parecidas a lo que solemos llamar daddy issues, ¿no? Esos problemas que configuran nuestra sexualidad, pero también nuestra psique, nuestro bienestar psicológico o malestar psicológico, etc. Al haber mucha gente con daddy issues, el poder político aprende a leer eso y a utilizarlo a su favor para que se transformen en state issues, podríamos llamarlo, ¿no? Como issues con el Estado o con el poder, con las estructuras de poder. Que de las distintas maneras de lidiar con el complejo de Edipo o de resolverlo, una sea desplazar nuestra percepción de la figura paterna ya no hacia un Dios Padre, ya no hacia un pater familias, esas estructuras pues, de patriarcado que se menciona a veces, etc. No hacia un Dios Padre, ¿no? Por ejemplo, omnipotente. Ya no hacia un pater familias, sino hacia un pater Estado que cuida de nosotros, que nos quiere, que quiere lo mejor para nosotros, pero también que es temible, que es la ley, que es el que hace cumplir las normas, ese padre que es el que lucha contra los agresores, es el que tiene el dinero, es el que te da casa, es el que te da cobijo, el que te da comida, incluso si me apuras, a veces ocurre también. Si vives, en definitiva, es gracias a él. O sea que esa visión han conseguido leerla y desplazarla hacia lo que al poder político le conviene. Creo que se ha entendido, ¿no? Y yo digo, si en el orden simbólico y psicológico hemos matado al padre, tenemos que asegurarnos de que lo hemos matado del todo. Quizás su papel y su peso tan solo se han transferido en nuestra mente a un ente mucho mayor y más poderoso. Bien, yo creo que la represión freudiana, que nos comenta aquí Marcuse, no es incompatible con la libertad. De hecho, podríamos decir que la verdadera libertad estriba en poder controlar nuestros impulsos más primitivos. Freud habla del superyo, esa instancia psíquica, no física, psíquica,
que interioriza las normas y la moral y que nos permite redirigir nuestras pulsiones hacia actividades productivas y culturalmente valiosas o aceptables culturalmente, digamos. Esta represión no limita nuestra libertad, yo creo que la facilita, pues nos permite trascender nuestros impulsos inmediatos y transformarlos en una especie de motor de avance. Imaginemos que estas tensiones libidinales, estas energías reprimidas, son una suerte de viento que impulsa nuestras velas, pero solo cuando elegimos dirigir esa energía hacia un propósito concreto, ¿no? En este sentido, Freud yo creo que está más alineado con una visión casi deontológica, una especie de imperativo moral, de usar nuestra energía para cumplir con lo que debemos hacer. Esto se acerca un poco al imperativo categórico de Kant y también a esas bellas palabras de Montesquieu, que dijo que la libertad consiste en hacer lo que debemos, ¿no? Es esa aproximación así deontológica. Bien. En su crítica a Freud, Marcuse pretende, digamos, reemplazar ese enfoque deontológico con una especie de liberación absoluta, desligada de las normas y las estructuras que Freud consideraba fundamentales para el desarrollo civilizatorio y que son donde yo creo que podemos encontrar una mayor libertad latente o una mayor posibilidad emancipatoria. Sin embargo, yo creo que es precisamente esa visión de represión y sublimación freudiana la que nos dota de esa posibilidad de ser más que nuestros propios impulsos. En otras palabras, yo creo que ser libre no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo correcto y lo necesario. Esta discrepancia entre Freud y Marcuse creo que plantea un debate interesante. ¿Es la verdadera libertad la capacidad de satisfacer todos nuestros deseos, como a veces parece sugerir Herbert Marcuse, o es, como sostiene o está más o como incluyen los desarrollos de Freud en sus textos, o es la capacidad de usar nuestras autolimitaciones y tensiones para alcanzar un propósito mayor, para ahondar en el proceso civilizatorio y de la cultura? Repito, ¿es la verdadera libertad la capacidad de satisfacer todos nuestros deseos, como a veces parece que sugiere Marcuse, o es la capacidad de usar esas autolimitaciones, esas tensiones libidinales para alcanzar un propósito mayor, para ahondar todavía más en la civilización y en la cultura? Creo que podemos aprender mucho de todo esto. Yo al final creo que Marcuse nos ofrece una perspectiva que es importante, aunque no necesariamente concluyente. Nos recuerda que nuestras estructuras sociales y políticas son capaces de imponer una represión de la que no siempre somos conscientes, eso creo que es muy importante, pero Freud nos da una enseñanza crucial, que la represión no siempre es una traba, sino una herramienta que puede ayudarnos a construir una vida y un mundo con propósito y encontrar una libertad quizás más verdadera, la libertad de hacer lo que debemos, que mencionábamos hace un momento. Y esta reflexión nos deja con una serie de preguntas sobre la naturaleza, sobre la libertad, el papel de la represión, etc. ¿Qué hay más liberador que saber que no somos necesariamente esclavos de nuestros impulsos y que con esa fuerza interior podemos dirigir nuestra energía libidinal hacia algo mayor? Dejar a un lado el egoísmo, en el fondo, y usar esa energía libidinal para ir hacia algo más grande que nosotros mismos, hacia algo que nos trascienda y que, para ello, implique a los demás. Creo que este es el tema crucial. Bueno, nos ha quedado bastante redondo este tema. Lo he desarrollado de una manera bastante breve, pero bueno, para este fragmentito yo creo que está bien y para esta primera mitad de podcast, de episodio. Vale, venga, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a hacer aquí un pequeño quiebro, aunque lo que vamos a comentar ahora también tiene connotaciones políticas y psicológicas y están estrechamente ligadas. Pero aquí pasamos a otro experto en psicoanálisis. En lugar de Herbert Marcuse vamos a estar hablando de Slavoj Žižek, que es ese filósofo que quizás es el filósofo más famoso del mundo ahora mismo, o más mediático. Bueno, está Yuval Noah Harari, que no sé si se considera filósofo a sí mismo, pero bueno, tiene mucha prevalencia también, es muy, muy conocido. Pero bueno, Slavoj Žižek, muchos lo conoceréis, es muy, muy conocido.
Este filósofo esloveno, Zizek, tuvo unas polémicas muy fuertes hace unos años por sus críticas a lo que era todo el movimiento woke, digamos, o a esas posiciones que empezaba a adoptar lo que llaman la izquierda americana, ¿no? Los liberals de allí y tal, o sea, las universidades, sobre todo lo que tenía que ver con el decolonialismo, los estudios raciales, los estudios de género, los nuevos feminismos, etc. Pero claro, no eran críticas cualquiera. Hay que tener cuidado con este tío. Eran críticas que, por un lado, llegaban de alguien como él, muy de izquierdas, digamos. Él, que es, digamos, marxista hegeliano, él se sitúa en ese eje marxista hegeliano, tiene estudios marxistas hegelianos, y los combina con sus estudios psicoanalíticos, con su relación con Miller, que a la vez es discípulo de Lacan, y bueno, de hecho, Miller está casado con una de las hijas, con una hija de Lacan y tal. Bueno, quiero decir que se conocen ahí todos y tal, pero que juntan ese componente psicoanalítico con el marxismo y con el hegelianismo. Entonces es marxista hegeliano, comunista o cuasi comunista, y él lo dice abiertamente, e incluso muchas veces bromea así con elementos estalinistas y tal. Pero bueno, eran críticas, además, que esto no se le puede negar, tenían una profundidad psicológica y ética muy, muy, muy importante. Yo, sobra decirlo, hay muchísimas cosas muchas cosas de lo aportado por Zizek, sino la mayoría, que no comparto en absoluto. Pero en lo que se refiere al diagnóstico psicosocial, si se puede decir así, de muchas de las problemáticas contemporáneas, me parece un auténtico animal, me parece un monstruo. Muy bueno y muy certero. Tiene unas herramientas de análisis cultural y político que creo que son útiles, incluso aunque tú luego las quieres utilizar desde otras coordenadas ideológicas. O sea, es súper, súper útil, súper potente. Si no conocíais hasta hoy este enfoque del que os voy a hablar ahora, os va a volar la cabeza, os va a molar mucho. Bien, en esencia, lo que vendría a decir, y esto lo apunté en una nota aquí en mi ordenador yo creo que hace ahora 5 años o 6, si no me equivoco. Lo que viene a decir sobre todo esto es que sobre todo esto que hemos experimentado en la última década, en la población universitaria mayoritariamente blanca, primero, y luego extendido o exportado al resto de la sociedad, y todo ello ocurrió primero en Estados Unidos y luego exportado a su vez al resto del mundo. Siempre suele ser ese un poco, en las últimas décadas suele ser ese un poco el itinerario de las ideas, ¿no? Universidades mayoritariamente blancas, Estados Unidos, se empieza a expandir al resto de la sociedad por allí y luego empieza a llegar a sitios como donde vivimos nosotros y tal. Bien, pues luego exportado al resto del mundo. Perdón. ¿Y qué es? Es ese tema de la culpa del hombre blanco de todos los males del mundo, podríamos decirlo así. Del hombre blanco heterosexual incluso. Y esa condescendencia hacia otras etnias, hacia las personas homosexuales, hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Esto es súper potente. Vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Lo que explica él es que cuanto más te humillas, somos culpables, los europeos somos culpables de todo. Somos culpables los hombres, somos culpables los blancos, los heterosexuales, etc. Cuanto más te humillas, cuanto más preservas para ti mismo, cuanto más te humillas, hago así el gesto, como si me estuviese fustigando, ¿no? Pero es eso, lo que explica él es que cuanto más te humillas, eso, somos culpables, los europeos somos culpables, los hombres somos culpables, los blancos, los heterosexuales y tal. Cuanto más te humillas, más preservas para ti mismo la posición de universalidad. Sin quererlo, están diciendo, somos tan superiores que incluso tenemos la iniciativa y el monopolio de la culpa. Cuidado con esto. Hago a veces así pequeñas pausas dramáticas para que podamos pensarlo. Sin quererlo están diciendo, somos tan superiores que incluso tenemos la iniciativa y el monopolio de la culpa. De nosotros proviene todo lo bueno que os pasa y también lo malo. Es una suerte de totalidad, es una posición universal o universalista. En África, dirían, de una manera muy velada, pero dirían, en África no tenéis coordenadas morales. Solo hay gente primitiva y, por tanto, inocente, sin capacidad de hacer el mal. Si algo malo ocurre allí, es consecuencia de lo que el hombre blanco, en abstracto, ha hecho, ¿no? Es esa especie de egoísmo, de egocentrismo, de autoidolatría, donde te crees el centro del universo, el centro del mundo y el centro de los problemas de todo el mundo. Todo lo bueno
que ha ocurrido y también todo lo malo pasa por ti. Es situarse a uno mismo en el centro de las coordenadas ideológicas, sociales y de las problemáticas mundiales. Es potentísimo, muy, muy certero. Hasta creo que sí sé que había utilizado esas palabras tal cual. Yo, de las notas que tengo, no me acuerdo, no sé dónde las pillé, no sé si es de uno de sus libros, que lo tengo por aquí, o si fue una charla, pero bueno. Ya digo que cuanto más te humillas, más preservas para ti mismo la posición de universalidad en lo que tiene que ver con la culpa. Que eso es potentísimo, súper certero. Bueno, lo vemos en la política constantemente. Las posiciones políticas y públicas con posturas más claras de autoinculpación o de, digamos, de culpa colectiva, acaban saliendo a la luz como personas con un complejo de superioridad, sobre todo en lo moral, tremendo. Y que en cambio tienen conductas después que se alejan mucho de lo que predican. Acabamos de conocer hace una semana o así, un caso aquí en España que no pinta nada bien. Y ocurre precisamente porque en su balanza moral, ¿sabéis de qué caso estoy hablando? Bien. Todos son, bueno, no se sabe todavía si son luchas políticas, que hay, bueno, está todo, digamos, en el aire, pero es un caso que pinta bastante mal y tal. En todo caso, lo acabamos de conocer. Y yo creo que ocurre precisamente porque en su balanza moral sienten que tras esa penitencia preventiva que han hecho, ese fustigarse antes de tiempo de manera preventiva, tienen protección contra esas acusaciones, ¿no? Tras haberse flagelado, ya han cumplido su parte para resolver el problema, ¿no? Es como la gente que hace una especie de externalización o subcontrata moral, como cuando estuvo de moda allí, creo que era en los 90 y principios de los 2000, como de apadrinar gente en África así a distancia, ¿no? Manda 3,99 € o en pesetas o tal, y estás cuidando a un niño negrito y tal. Había ese rollo así como condescendiente, muy frívolo. A mí, yo recuerdo que yo era muy joven, se hacía sin los... No sé, mi hermana era pequeña, no sé qué años tendría yo, pero bueno, ya recuerdo que me parecía como muy frívolo, como una cosa... tenía una especie de condescendencia apestosa, pero es ese rollo, ¿no? Bueno, tú mandas 3 € y ya estás cuidando a alguien que está teniendo un problema allí. Que más bien me parecía como una especie de suscripción, de pagar una suscripción para una especie de limpieza moral propia, ¿no? Para poder dormir mejor por la noche. Una cosa, hay que tener cuidado con esas cosas, porque muchas veces no se percibe esa condescendencia, como esa especie de pago un poquito aquí una suscripción y ya limpio mi moral de todas las cosas que estoy haciendo en el día a día, a lo mejor en el trabajo, o robándole a la peña, o explotando a la peña, o siendo como mala persona y tal. Hay infinidad de casos donde precisamente la gente que más se jacta de tener esa especie de compromiso con esas cosas luego resultan ser lo peor. No digo que haya una traducción de una cosa en la otra, no quiero decir que siempre sea así. Hay gente que es buenísima y que tiene muy buen corazón y hace las cosas con mucho cariño, y hay mucha gente que es terrorífica y casi no hay paliativos. No quiero entrar en esa especie de descripción que intente conectar una cosa con la otra de manera necesaria. No digo que sea así, pero ocurre mucho. Y sí es cierto que aquellos enfoques de apadrinar a gente así a distancia, por correo, me parecía una cosa, ya digo, casi más bien una especie de suscripción a un servicio de limpieza de conciencia. Sin más, vale. Pues eso, que acabamos de conocer ese caso aquí en España hace poco y tal, ¿no? Y hablaba de que creo que ocurre porque es la balanza moral esa que tienen, ¿no? Esa especie de penitencia preventiva, esa especie de... tras haberse flagelado, ya han cumplido con su parte de resolver el problema, ya están ahí, ya han hecho algo, están en el lado bueno de la historia, ¿no? La gente se enfada mucho y habla de decepción, de hipocresía cuando conoce esos casos y tal, ¿no? Estoy asegurándome de que está grabando la cámara, sí. Hablan mucho de, pues eso, se decepcionan, hablan de hipocresía, se ponen muy tristes y tal. Yo es que casi os diría, yo no sé casi dónde está la sorpresa, y menos en el campo de la política, donde es conocido que el ratio de psicópatas es mucho más elevado que en otros entornos. Ayer lo hablaba en una entrevista que tuve con Lotips, con mi tocayo de Lotips, que lo conoceréis, un chico muy,
muy famoso, con una gran presencia en las redes, un buen trabajo en redes. Lo hablaba con él. He sabido que hay ese ratio de psicópatas en puestos directivos corporativos y también en altos cargos políticos, etc. Bien, entonces sorpresas pocas en ese sentido, ¿no? Bien, yo digo, con más razón ejecutarán esa especie de huida hacia adelante, ¿no? Esa especie de ya me juzgo yo para evitar que me juzguen los otros, que este es otro concepto, ¿no? Ya me juzgo yo, ya me adelanto yo, ya entono yo el mea culpa de manera preventiva para que así no me podáis juzgar vosotros, para que sintáis es el típico... A veces cuando discutes con alguna gente, tienen una serie de artimañas y de tretas para evitar que les pilles o para evitar bloquearse, ¿no? A veces pasan al ataque directamente o se victimizan de manera preventiva para que ya no sientas como ir hacia adelante, ¿no? O sea, adoptar una posición bichobola, posición fetal ya en el suelo para que no sientas, oye, aún encima no voy a ir ahí a darle patadas cuando está en el suelo. O sea, esa especie de... Cuidado con esas técnicas porque se utilizan también a nivel político y ya digo, es ese ya me juzgo yo para evitar que me juzguen los demás, para evitar que me fiscalicéis los demás. En definitiva, las posturas hegemónicas relacionadas con el poder político, que llevan años incluyendo esta especie de autohumillación, yo creo que esconden realmente las posturas verdaderamente sexistas, violentas y racistas. Y el problema no es solo ese. Con esa contradicción, además, le ponen en bandeja a otros bandos estatistas la posibilidad de vender sus posturas abiertamente racistas o sexistas como, al menos, honestas. Ahora vamos a profundizar en este tema. Pero cuando hablo de lo del sexismo, la violencia, el racismo y tal, y que esas posturas como falsas, como veladas, transformadas, que lo son más, primero está muy ligado a ese tema que digo de que a veces el sistema democrático es más opresivo psicológicamente, no lógicamente físicamente, no están los grises ahí dándote con la porra, yéndote a casa o tal. Que bueno, a veces hay un poco de eso, pero bueno, que quizás no es físicamente, pero psicológicamente puede ser más represivo en el sentido de hacerte partícipe del propio juego. Es un poco una especie de burla, de, ay, mira, eres totalmente libre, puedes elegir el color de quien te va a gobernar, puedes elegir el color de tu pastor, es como tratarte como un idiota, es como tratarte como un niño. El rey absolutista antiguo al menos sabías que estaba allí, estaba gordo, rodeado de oro, de riquezas, de personas notables de su entorno, etcétera, pero al menos podías oponerte a él, establecer una relación de oposición directa. Dice, bueno, me estarás oprimiendo y es porque mandas y porque eres un bruto, pero todos sabemos que eres una mala persona y estás ahí. El problema de ahora es que nos han convencido de que parece que nos robamos a nosotros mismos la mitad de lo que ganamos todos los años. Eso es un grado de manipulación tremendo. Se me pone la piel de gallina. Cuanto más reflexiona uno sobre eso, peor. O sea, es el colmo, ¿no?, de la humillación y de la manipulación. Es el hacerte creer que lo malo que te pasa es culpa tuya, que lo bueno que te pasa es gracias a ellos y que es un poco el te pego pero porque te quiero, lo estoy haciendo por ti, y es tremendo. Bueno, y con respecto a lo de las posiciones racistas, quería decir que incluyen racismo, esas posturas. Quería comentar cómo sí se exploró esa vía también cuando creo que habló con comunidades, pues por ejemplo, de nativos americanos, que había posiciones también de personas de África y tal, que venían a decir que esas posturas paternalistas, una vez más, y también condescendientes, los propios, digamos, pensadores de esas culturas, o de algunos grupos de esas culturas, venían a decir que sentían como que esas personas que se preocupaban tanto por ellos y que venían a decir que escuchaban al viento y que estaban conectados con la tierra y que estaban descalzos porque querían hacer grounding y conectarse con el viento y con todo eso, realmente los estaban tratando como si fueran animales y les estaban sustrayendo de su capacidad de ser malos también. Es decir, de tener un eje de coordenadas un eje de coordenadas morales en el cual puedan hacer cosas buenas y hacer cosas malas, es decir, que puedan ser humanos. Si estás diciendo que
nadie en África es culpa de nada en África es culpa de los africanos, nada de lo malo que les pasa, de las guerras, de los asesinatos, del crimen, del no sé qué, que los esclavos, que nunca hubo ninguna persona africana que vendiese a su propia gente de alguna manera, que las esclavizase, etcétera, que ninguna de las guerras que hay allí es culpa de ellos, sino que es pues, única y exclusivamente consecuencia de las invasiones colonialistas, etcétera. Que sí, que las invasiones colonialistas, que el colonialismo tuvo una influencia tremenda y yo sabéis por lo que he comentado en muchos vídeos cuál es esa oposición mía a esas posiciones estatales, expansivas, imperialistas de los gobiernos y de los estados conforme fueron adoptando un mayor tamaño. No voy a ser yo el que defienda el invadir África o Sudamérica o hacer cualquier cosa, aniquilar a la peña, el imperialismo, etcétera. No voy a ser yo el quien lo haga, ni muchísimo menos. Pero yo creo que precisamente una extensión de esa visión colonial y expansiva e imperialista es el decir que porque esa gente, o porque el hombre blanco, digamos, o porque, porque las personas de Occidente hayan ido a esos sitios, los hayan conquistado por la fuerza, hayan hecho todas esas atrocidades que hicieron. O sea, pensad en todo lo de, no solo Sudamérica, África, todo, el Congo belga, o sea, toda esa... Bueno, en fin, ¿qué os voy a comentar? Ya sabéis. Que después de haber hecho todo eso, los problemas que ocurran allí, incluso una vez han abandonado ese territorio, siguen siendo consecuencia de ellos. O sea, es como una especie de... casi como una especie de colonialismo psicológico, como una atadura psicológica, que es como una especie de cadena que ata el destino de esas personas siempre a su amo, aunque su amo ya no esté allí. O sea, de algún modo psicológicamente todavía casi más opresivo, es condescendiente, es decir, seguís siendo como niños, sois como infantiles, os hemos machacado en su momento y cuando nos vamos, las consecuencias de lo que os ocurre ahora siguen siendo gracias o por culpa de nosotros, gracias o por culpa nuestra, digamos, ¿no? Es como que si no se pudiesen librar de esas cadenas. Es verdaderamente opresivo de manera psicológica y muy sibilino, muy complicado de ver. Por eso me estoy tomando mi tiempo para explicarlo aquí, porque es complicado de ver, es difícil de analizar. Yo espero que con esto que estamos comentando aquí podamos comprenderlo, porque son ideas muy complejas. Bien, entonces ya decía, con ese ya me juzgo yo, ¿no? Con ese me juzgo yo de manera preventiva y así evito que sientas que me tienes que juzgar tú. Esas posturas hegemónicas que vemos hoy en día, además en todo el arco político, además lo vemos, que llevan años incluyendo esa especie de autohumillación, de flagelación y tal, esconden, desde mi punto de vista, las verdaderas posturas sexistas, violentas y racistas. No las verdaderas, perdón, verdaderas posturas sexistas, violentas o racistas. Y aquí vamos a lo que comentábamos antes, que es la otra cara de la moneda. El problema ya no es solo ese, sino que con esa contradicción se le pone en bandeja a otros bandos igualmente estatistas la posibilidad de vender sus posturas abiertamente racistas, abiertamente sexistas, abiertamente violentas o agresivas. Se les permite venderlas como al menos honestas, transparentes. No, nosotros al menos vamos de frente, nosotros lo decimos dando la cara, no nos escondemos, pum, pum, pum. Es decir, en ambos casos hay un sentimiento de superioridad. En ambos casos hay trazas de sexismo, de racismo, de violencia, de esas problemáticas. Y además de esa tendencia como colectivista a que todo el mundo tenga que pensar de la misma manera, etc., ¿no? En ambos casos hay esas tendencias. Pero unos deciden desplegarlo abiertamente, esperando que la gente lo reciba como algo honesto, como algo directo, como gente potente y capaz, que es este problema que hay hoy en día con determinados partidos políticos y con determinados influencers, etc., ¿no? Uno de los enfoques es ese enfoque, digamos, abierto, teóricamente honesto, de gente potente, de gente capaz, etc. Y el otro sector, sin embargo, lo despliega de manera velada, filtrada, transformada, pero con un gran carácter de manipulación, de gaslighting de la gente, donde se le intenta hacer creer a la víctima que se vela por su bienestar, al tiempo que se preserva para ellos mismos, para los perpetradores, un privilegio que es increíble. Vamos a intentar explicarlo. O sea, se le hace creer a la víctima que se vela por su bienestar y al mismo tiempo preservan para ellos mismos, se guardan ellos mismos un privilegio que es increíble, que es el de oprimir y al mismo tiempo ser percibido como un héroe. Es el privilegio de oprimir y al mismo tiempo ser percibido como un salvador o salvadora. Consiguen una especie de hipóstasis, ¿no? Como la hipóstasis en la religión. Consigue una especie de hipóstasis. Ser el verdugo
la víctima y el héroe que salva a la víctima, todo a la vez. Ese es el privilegio que tienen esas posiciones, esas posturas políticas y esos cargos políticos, porque es que llegan al poder, esa gente está en el poder. Ese es uno de los privilegios increíbles que tienen. En el de oprimir y al mismo tiempo ser visto como un héroe. O incluso el de combinar tres en esa especie de hipóstasis. El ser un verdugo, de ser una víctima y ser el héroe al mismo tiempo. Todo conglomerado en uno. O sea, la profundidad psicológica de esa manipulación es tremenda. Pero tuvieron mucho tiempo para ensayarla. Y seguramente aprendieron mucho de psicología de masas durante el siglo XX. Y ahora, pues tan solo lo están poniendo en práctica. Bien, apasionante, me parece apasionante. Venga, vamos con esos agasajos culturales. Vamos allá. Como cita, hoy os voy a leer un fragmento del texto de Freud, Psicoanálisis aplicado. Os voy a leer este fragmento porque está directamente relacionado con el primer tema de este episodio. Si al principio le dimos voz a Marcuse, ahora se lo damos a nuestro amigo Segismundo para que pueda defenderse un poco y explicar su punto. Bien, este es un fragmento sobre la neurosis, sobre la incrustación en la sociedad de los procesos agregados de neurosis, de cómo esta es a todas luces útil o, muchas veces, podríamos decir, el mal menor. También es su relación, la de la neurosis, digo, con el proceso civilizatorio y la explicación de por qué hay que ser cuidadosos cuando se intentan adherir elementos e interpretaciones morales a procesos psicológicos o sociales. Ese es un problema que hay, que es muy prevalente, que ocurre mucho en las primeras aproximaciones de la gente a lecturas freudianas, que es que inmediatamente empiezan a hacer juicios morales de elementos que, para él, en todo caso, podrían ser incluso médicos, él era médico, ¿no? Y hay muchos elementos en su literatura que no debiesen tomarse desde un punto de vista necesariamente moral. Puede haber connotaciones morales, pero no todo debe ser juzgado desde ese punto de vista. Y ese es uno de los fallos que yo creo que hay en las aproximaciones a lecturas freudianas al principio, que hay mucha gente que automáticamente empieza a juzgar moralmente lo que ahí se dice, cuando su pretensión era una pretensión científica. Nos puede gustar más o menos, podemos tener otra definición de ciencia, podemos hablar de lo que queráis, de Popper, de Feyerabend, de paradigmas, de las distintas maneras de entender la ciencia. Bien, igual quizás no sea ciencia, quizás sí lo es, lo que sea. Pero esa era, en gran medida, por lo que podemos entender, su pretensión, el tipo de descubrimientos que él decía que iba haciendo, el tipo de notas que iba tomando. Entonces, hay que tener cuidado con, ya digo, esa adherencia que hace alguna gente en su intento de adherir elementos morales o interpretaciones morales a procesos que eran puramente psicológicos, científicos o de ciencia social, digamos. Muy, muy interesante. Bien, son unas 2 páginas, creo, es una cita larga, pero creo que merece la pena. En aquellos tiempos no tenían prisa, no competían tanto por la atención de la gente y se tomaban su tiempo en explicar las cosas, a conciencia, en profundidad. Y creo que era algo bueno. A veces echan falta esa falta de prisa o esa presencia de presente. Cuidado, que me pongo poético. Lo puse aquí en mis notas, tal cual. A veces echan falta esa falta de prisa o esa presencia de presente. Bueno, no sé si me puse medio poético o medio Paulo Coelho, mejor me callo. Vamos con la cita, que es lo potente y lo interesante. Dejadme que revise aquí donde empieza, porque esto era... potente. Vale, es un poco larga, pero ya digo que creo que merece la pena, ¿vale? Bien, sabéis muy bien que las psiconeurosis son satisfacciones sustitutivas deformadas de instintos cuya existencia tiene que ocultar el sujeto a los demás e incluso a su propia conciencia. Con esta cita vais a aprender de estos temas, si no habéis leído el libro todavía, si no habéis leído estos textos, vais a aprender muchísimo. Lo voy a volver a repetir. Sabéis muy bien que las psiconeurosis son satisfacciones sustitutivas deformadas de instintos cuya existencia tiene que ocultar el sujeto a los demás e incluso a su propia conciencia. La posibilidad de la psiconeurosis reposa en esta deformación y este desconocimiento. Con la solución del enigma por ellas planteado y la aceptación de la misma por el enfermo, quedan incapacitados para subsistir estos estados patológicos. Ahí está un poco la respuesta a la gente que habla de ¿cuál es la cura del psicoanálisis? ¿El psicoanálisis ayuda en algo, cura en algo, tal? Bien.
En medicina no hay apenas nada semejante. Solo en las fábulas se nos habla de espíritus malignos cuyo poder queda roto en cuanto alguien averigua y pronuncia su nombre secreto. Brutal. Si sustituís ahora el individuo enfermo por la sociedad entera, compuesta de personas sanas y enfermas, y la curación individual por la aceptación general de nuestras afirmaciones, bastará una breve reflexión para haceros ver que semejante sustitución no varía en nada el resultado. El éxito que la terapia pueda obtener en el individuo habrá de obtenerlo igualmente en la colectividad. Los enfermos no podrán ya exteriorizar sus diversas neurosis, su exagerada ternura angustiada, destinada a encubrir el odio, su agorafobia, que delata su ambición defraudada, sus actos obsesivos, que representan reproches y medidas de seguridad contra sus propios propósitos perversos. En cuanto sepan que todos los demás, familiares o extraños, a los cuales quieren ocultar sus procesos anímicos, conocen perfectamente el sentido general de los síntomas y advierte que sus fenómenos patológicos pueden ser interpretados en el acto por todos. Pero el efecto no se limitaría a esta ocultación de los síntomas, imposible además, a veces, pues la necesidad de ocultarlos quita toda razón de ser a la enfermedad. La comunicación del secreto ha atacado la ecuación etiológica, de la cual surgen las neurosis, en su punto más vital. Ha hecho ilusoria la ventaja de la enfermedad y, en consecuencia, el resultado final de la modificación introducida por la indiscreción del médico no puede ser más que la desaparición de la enfermedad. Este es el tema, cuidado, de este texto, uno de los temas cruciales, que es la ventaja de la enfermedad, de la manifestación de las neurosis. Bien, si esta esperanza os pareciera utópica, deberéis recordar que por este camino se viene consiguiendo realmente la supresión de fenómenos neuróticos, si bien sea en casos individuales. Pensad cuán frecuente era en épocas pasadas, en las muchachas campesinas, la alucinación consistente en ver aparecer a la Virgen María. Mientras semejantes apariciones tuvieron por consecuencia la afluencia de devotos al lugar de la visión, o incluso la erección de una capilla conmemorativa, el estado visionario de tales muchachas permaneció inasequible a toda influencia. Hoy, hasta la Iglesia misma ha modificado su actitud ante estas apariciones. Permite que el médico y el gendarme visiten a la visionaria, y la Virgen se aparece mucho menos. O dejadme estudiar aquí con vosotros los mismos procesos que antes he proyectado en lo futuro, en una situación análoga, pero más vulgar, y por lo tanto más visible. Suponed que un grupo de señoras y caballeros de la buena sociedad ha planteado una excursión a un parador campestre. Las señoras han convenido entre sí que cuando alguna de ellas se vea precisada a satisfacer una necesidad natural, dirá que va a coger flores. Pero uno de los caballeros sorprende el secreto y en el programa impreso que han acordado repartir a los partícipes de la excursión incluye el siguiente aviso. Cuando alguna señora necesite permanecer sola unos momentos, podrá avisarlo a los demás diciendo que va a coger flores. Naturalmente, ninguna de las excursionistas empleará la ya florida metáfora. ¿Cuál será la consecuencia? Que las señoras confesarán sin falso pudor, en el momento dado, sus necesidades naturales, y los caballeros no lo extrañarán lo más mínimo. Muy bueno este caso ficticio que propone aquí Freud. Volvamos ahora a nuestro caso más serio. Un gran número de individuos situados ante conflictos cuya solución se les hacía demasiado difícil, se han refugiado en la enfermedad, alcanzando con ella ventajas innegables, aunque demasiado caras a la larga. ¿Qué habrán de hacer estos hombres cuando las indiscretas revelaciones del psicoanálisis les impidan la fuga, cerrándoles el camino de la enfermedad? Tendrán que conducirse honradamente, reconocer los instintos en ellos dominantes, afrontar el conflicto y combatir o renunciar, y la tolerancia de la sociedad, consecuencia de la ilustración psicoanalítica, les prestará su apoyo. Pero no debemos olvidar que tampoco es posible situarnos ante la vida como fanáticos higienistas o terapeutas. Hemos de confesarnos que esta profilaxis ideal de las enfermedades neuróticas no puede ser beneficiosa para todos. Muchos de los que hoy se refugian en la enfermedad no resistirían el conflicto en las condiciones por nosotros supuestas. Sucumbirían rápidamente o causarían algún grave daño, cosas ambas más nocivas que su propia enfermedad neurótica. Esto es crucial para entender el psicoanálisis y para entender todo lo que estamos hablando hoy. Las neurosis poseen su función biológica como dispositivos protectores y su justificación social, su ventaja, no es siempre puramente subjetiva.
¿Quién de vosotros no ha tenido que reconocer alguna vez que la neurosis de un sujeto era el desenlace menos perjudicial de su conflicto? ¿Deberemos acaso ofrendar a la extinción de las neurosis tan duros sacrificios cuando el mundo está lleno de tantas otras miserias ineludibles? ¿O debemos, por el contrario, cesar en nuestra labor de descubrir el sentido secreto de las neurosis, considerándola peligrosa para el individuo y nociva para el funcionamiento de la sociedad, y renunciar a deducir de un descubrimiento científico sus consecuencias prácticas? Desde luego, no. Nuestro deber se orienta en la dirección opuesta. La ventaja de las neurosis es, en fin de cuentas, un daño, tanto para el individuo como para la sociedad. Y el perjuicio que puede resultar de nuestras aclaraciones no ha de recaer sino sobre el individuo. El retorno de la sociedad a un estado más digno y más conforme con la verdad no se pagará muy caro en estos sacrificios. Súper potente a mi modo de ver. Muy bueno. Y me encanta que encaja a la perfección con la temática que hemos abierto en el primer tema de este mismo episodio, con el tema de Marcuse, de la sociedad, de la psicología, etc. Espero que os haya gustado. A mí me parece un tema brutal. Bueno, el libro, por supuesto, recomendadísimo, este texto de Freud. Psicoanálisis aplicado. Tendréis un mogollón de copias por ahí, segunda mano, en algunos sitios. Igual, si me acuerdo, incluso os dejo el enlace en la descripción. Bien, en cuanto a pieza musical, os voy a recomendar el tema Lonely Void de Mica Levi. La explicación de por qué os recomiendo este tema es muy sencilla. Es un tema crucial de la banda sonora de una película muy especial. La película es Under the Skin, debajo de la piel. La actriz es Scarlett Johansson. Es una película que pasó sin pena ni gloria, yo diría. Yo creo que no tuvo las mejores críticas. Es una película de 2013 y que yo vi años después. Yo creo que la vi como 8 años después o así, en el cine, en versión original, en un cine que hay por aquí cerca donde ponen películas, no, a veces antiguas, a veces no tan antiguas, pero bueno, a veces así, de hace 8 años, de 10 años, le dan como otra vida, ¿no? Como otro intento. Pues la vi, ya digo, como unos 8 años después. La película es de 2013. Bueno, te guste o no, te guste más o menos la película, que obviamente es una película especial, es una película rara, da lugar a múltiples interpretaciones, etc. La utilización de la banda sonora es tremenda, de este tema en concreto, además. El uso de la electrónica y de esa especie de cuerdas orquestales súper graves, pero a la vez como medio desgarradas, con mucho overdrive, como con distorsión. Es brutal. Y una especie de percusión casi como ancestral, como tribal. Es una cosa oscurísima. Lo escucharéis ahora en el tema. Es una especie de tom o de bombo. ¡Pum! Y luego una especie de caja, pero que es una caja sin bordón, como muy seca. Y ese ritmo es el propio tema oscurísimo de la canción. ¡Pum! ¡Ta! ¡Pum! ¡Ta! ¡Pum! Esa es la base, y eso es casi todo lo que tiene que contar. Yo creo que es como un latido de corazón, es como el latido de un corazón negro, igual que es negro el líquido ese en el que se sumergen en la película, tanto la protagonista como algunas de sus víctimas y tal. Esto no es ningún spoiler porque salen los trailers y todo eso, pero es tremendo, ese líquido negro se va metiendo ahí y solo suena eso, pum, ta, pum, ta, y hacen esa especie como de motivo, no ni siquiera es una melodía, es como un motivo con esas cuerdas así muy chirriantes. El sonido ese del está como ligeramente fuera de tono en todo momento, está como ligeramente desafinado, entonces genera una especie de tensión tremenda. No sé, merece mucho la pena, ya no solo el tema en sí y cómo está producido y lo que hizo Mica Levi, quizás se pronuncie Mica Levi, no sé, bueno. Al margen de cómo lo produjo, de lo bien que suena, de todo eso, como la integración que tiene en la película, cómo se integró en la película, me parece brutal. O sea que si no la habéis visto, pues mira, os dejo la recomendación del tema este y de paso la peli y ya me contaréis a ver qué os pareció. Pues nada, que las disfrutéis, tanto la canción como tanto el tema como la película.
Y nada, aprovechad ahora para comentar algo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, ponedle a la campanita para que os avise y estemos al día de episodios de podcast como este y también de otros vídeos que vaya subiendo entre semana. Apoyadme en Patreon si lo tenéis a bien, si lo veis pertinente. Y nada, es ahora cuando más cuenta esa ayuda para arrancar. Es ahora cuando más se nota, cuando más lo noto yo. Así que si decidís entrar en Patreon, aparte de encontrar un montón de cosas chulas, un espacio donde podemos compartir ideas, elaborar, discutir, pasar artículos, ahí recomiendo libros, subo pequeñas reflexiones, ensayos, etcétera. Pues aparte me estaréis apoyando en esta nueva aventura que ya nos lleva a los 10 episodios. Este es el 10º episodio, qué maravilla, estoy muy contento. Nada, muchas gracias por todo el apoyo en general, o sea, ya solo verlo, darle like, comentar, suscribiros, etcétera, ya es una gran ayuda, así que muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra ayuda. Y nada más, eso, gracias mil veces, me interesa vuestra opinión, como sabéis, así que os leo en los comentarios. Hasta pronto.